Minutos podemos iniciar. Yo también para dejarles más tiempo, porque luego como que al principio no, pero siempre termina faltándonos un montón de tiempo. Digo, a mí para escucharlo, yo nomás escucho, pero pues está padrísimo. Vale, pues si quieren ya. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este segundo día de trabajo de esta segunda semana. Les recuerdo que estamos en esta tercera fase, perdón, del proyecto Marco Diseño de Políticas Públicas para el Fortalecimiento de Medios Indígenas y Comunitarios, para la inclusión de contenidos indígenas y comunitarios en medios públicos y comerciales. Este proyecto es un proyecto que concursa a la Presidencia de México a través de una convocatoria lanzada por la UNESCO y por la Unión Europea. Y esta tercera fase es un foro, un intercambio latinoamericano de mejores prácticas y programas y políticas para el fortalecimiento, como comentaba, de medios indígenas y comunitarios. El día de hoy es la segunda semana de esta tercera fase y vamos a hablar sobre sostenibilidad de medios indígenas y comunitarios. Nuestro país invitado el día de hoy es Argentina, a través de entidades como ENACOM, INTA, algunas organizaciones y medios que están el día de hoy con nosotros. Les agradecemos mucho su presencia y también les agradecemos a las personas que nos ven a través de las redes sociales o que van a disfrutar de este contenido un poquito más adelante. Muchísimas gracias a todos y voy a ceder la palabra a los moderadores el día de hoy, que van a ser Aleida Calleja, que es la directora general del Instituto Mexicano de la Radio, del IMER, y a Edson Calderón, director general adjunto de concesiones de radiodifusión de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos, y les cedo la palabra a Aleida y a Edson. Muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias, Xochitl, muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias a la UNESCO, gracias al Gobierno de México por invitarnos a ser parte de este proyecto. Tal como lo comentó Xochitl, el día de hoy el país invitado es Argentina. Ya habíamos tenido una sesión abierta previamente donde el ENACOM nos mostró cómo están diseñando e implementando políticas públicas que me parece que abordan dos puntos muy importantes. Uno es la política del reconocimiento, o sea, el reconocer formalmente a los medios comunitarios e indígenas, pero también desarrollan una política de distribución. Es decir, no solamente se reconoce a este sector de la comunicación, sino que además también existen acciones afirmativas para apoyar en términos económicos a estos medios que están en una franca desventaja frente al sistema de medios dominante. Creo que la parte de los que han tenido de poder tener recursos que son recursos concursables para los grupos ha sido de gran apoyo, y en la mesa anterior no solamente escuchamos, digamos, a la gente que está ahora al frente del regulador en Argentina, sino que escuchamos de viva voz experiencias de radios campesinas y radios indígenas de Argentina, donde ellos tomaron la palabra y hablaron de su experiencia, no solamente de la conformación de sus proyectos, sino de cómo ellos participan también de la política pública. Es decir, no solamente son beneficiarios, sino que también construyen junto con el regulador la política pública, y eso me parece un gran acierto, porque a veces se diseñan las políticas públicas, pero sin la participación de los directamente involucrados, que son los que saben. Ahora sí que cada quien sabe dónde le molesta la piedrita en el zapato, ¿no? Y es la gente precisamente de esos medios quienes saben qué es lo que está bien o está mal de una política pública que permanentemente hay que estar revisando. El día de hoy van a estar María Zucarrat, su directora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, Flavio Rapizardi, Andrea Guglielminetti, Luis Arranz, Agustina Cotrone, Brenda Daney, Alien Iglesias Barras, Roxana Busanice, Marcia Rodas, Alejandra Gotardi, Paola Ramírez Barahona, Gabriela López Suárez y Florencia Gabilondo, que están
Ellas forman parte, además de organizaciones de Pachacuti, Abrapampa de Jujuy y Lucía Macano de Barricada TV, que es la televisión. Creo que es el primer permiso, los argentinos y las argentinas me dirán si me equivoco o no, pero creo que fue la primera televisión digital comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Una historia muy interesante, la de Barricada TV. Edson, te dejo la palabra para que le des entrada a a quienes nos acompañan. Muchas gracias, Aleida. Pues igualmente queremos agradecer a nombre del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones y del titular de la Unidad de Concesiones, el licenciado Rafael Eslava, esta amable invitación que nos hace la UNESCO para participar en este importantísimo foro donde se discuten temas de la mayor relevancia para el instituto y en especial para el sector de la radiodifusión. Y es por ello que nosotros pues estamos muy contentos de poder escuchar, de poder compartir estas experiencias con otros países. El día de hoy es la continuación, como ya bien lo decía Leida, del primer foro que se tuvo la semana pasada, y ahora abundaremos un poco más, el equipo argentino abundará un poco más acerca de su experiencia y de estas políticas que ya están implementando, que son muy importantes y que sin lugar a duda para nosotros podría ser un referente muy importante para analizar en el caso mexicano, y traer esa experiencia y ver de qué forma podríamos también adoptar pues mejores prácticas, ¿no?, en nuestro país. En ese sentido, pues ya sin mayor preámbulo, le daría la palabra a María Sucarrats y a todo el equipo de la ENACOM para que nos platiquen un poco más acerca de estas políticas que estamos platicando, ¿no? Adelante, por favor, María. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer a la UNESCO, al Gobierno de México, a la Unión Europea, a las autoridades también del Ente Nacional de Comunicaciones, al ENACOM, por permitirnos participar de este encuentro. Explicarles primero que nosotros, este equipo, constituye la Subdirección de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, que se aloja dentro del organismo en una dirección nacional, que es la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo. Y como es nacional, nosotros trabajamos a lo largo y a lo ancho del país con varias herramientas, pero hay una herramienta que es la más importante, que es la que domina el quehacer de esta subdirección. Esta herramienta es una política pública surgida con la sanción de la Ley de Medios, de la Ley de Comunicación, de Servicio de Comunicación Audiovisual, la 26522, que fue promulgada durante el gobierno de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el 2009, en octubre del 2009. Nosotros con esta herramienta lo que procuramos es cuidar que lleguen a los medios comunitarios de pueblos originarios y de pueblos de frontera dineros, fondos, para que puedan poner en acto sus políticas de comunicación. Nuestra misión es asegurar que ese fondo que está dado por ley llegue a los medios comunitarios y de pueblos originarios y de frontera. Respecto del modo en que nosotros trabajamos, a mí me gustaría tomarme un ratito para hacer hincapié en una cuestión que es esencial y que tiene que ver con el equipo. Por eso casi todo el equipo, falta equipo, pero casi todo el equipo está acá presente en esta llamada, porque un buen equipo es lo que hace que justamente nosotros podamos velar, cuidar y hacer efectiva esa herramienta, ¿no?, esa política pública. A grandes rasgos, un buen equipo tiene como, en nuestro caso, tiene como dos aristas. Una arista tiene que ver con la ley, o sea, una abogada, que en este caso es Roxana, y también Alejandra, y ahí tenemos otra abogada más, un equipo jurídico que sea muy consistente y muy estricto, y por otro lado, un grupo de personas que son lo que nosotros llamamos analistas, ¿sí?, que son vitales para poder cumplir con esta política, porque son quienes se ocupan de que los proyectos
tomen consistencia. Nosotros en este camino de trasladar los dineros desde el fondo público hacia las entidades, tenemos que pasar por una instancia que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los trámites son a distancia, de modo tal que las personas que están cerca de los centros urbanos más importantes tienen una conectividad, por ejemplo, mejor que las que están más alejadas. Entonces ahí entran también nuestros analistas que fabrican tutoriales y tienen siempre los teléfonos y las redes dispuestas y los mails para ayudar a las personas que por ahí se enfrentan con un trámite a distancia y no saben bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es importante destacar que para que una política pública se cumpla, para nosotros es vital que sea cuerpo a cuerpo, en la medida de lo posible, ¿no? Y en la medida en que los tiempos nos lo permiten. Respecto del quehacer de nuestra subdirección, voy a tomar unos puntos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice realizar monitoreos y evaluaciones. Nosotros tenemos que monitorear los procesos que las entidades van haciendo, cómo ellas van caminando, ¿sí? Y ver los progresos. Y las evaluaciones que hacemos nos permiten pensar nuevas políticas, es decir, como explicaron la vez pasada y refuerzo, esta política pública se da a través de concursos, son fondos concursables, es decir, que las entidades comunitarias de pueblos originarios y de frontera deben presentar proyectos que después un jurado evalúa, y cuando resultan ganadores se les transfieren estos fondos para que los puedan concretar. En el caso de las entidades de pueblos originarios, nosotros trabajamos con especial cuidado, y acá me gustaría hacer un pase de palabra para que Brenda y Florencia puedan contar acerca de la mesa tripartita que se armó con la Defensoría del Público y con el INAI. Así que si pueden explicarlo, chicas, está buenísimo. Dale, hola, buen día a todas, todes y todos. Un poco siguiendo lo que planteaba María, nosotras empezamos a pensar esta articulación cuando a finales de 2018 más o menos hicimos una especie de diagnóstico, relevamiento, donde detectamos que a partir de esto que planteaba de la tramitación a distancia María, había bajado notablemente la participación de las comunidades indígenas en la presentación de proyectos. Ante eso, y ante el conocimiento de que otros organismos del Estado abordan la temática de la comunicación y el derecho a la comunicación, y en particular a las comunidades de pueblos originarios como sujetos de derecho, decidimos convocarlo para poder hacer un abordaje más transversal de la herramienta que para nosotros es FOMECA, en particular con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y con la Defensoría del Público. Empezamos a llevar adelante este trabajo en conjunto, justamente porque consideramos que el Estado no son compartimientos estancos, sino que es importante poder tener una perspectiva transversal. En este sentido, particularmente decidimos relanzar una línea para comunidades de pueblos originarios, una línea de subsidio, y que pudiera a su vez acompañar un conjunto de capacitaciones y un seguimiento mucho más específico para estas comunidades que, como les planteaba antes, y atento a este relevamiento y diagnóstico, habían dejado de presentarse. Ahí le doy el pie a mi compañera Brenda para que cuente un poco cómo llevamos adelante esto. Sí, gracias. Lo primero que hicimos, digamos, fue reforzar este vínculo con los dos organismos, con la Defensoría del Público y con el INAI,
sobre todo a través de reuniones, mesas de trabajo. Es un vínculo que ya teníamos desde hace algunos años, 2017 en adelante más o menos, y se fue reforzando a raíz de la línea que largamos de pueblos originarios que contaba Flor, y con ellos empezamos a articular viajes a territorio, digamos, saliendo de la ciudad de Buenos Aires. Hicimos 4 viajes a distintas provincias, convocamos a comunidades indígenas de distintas provincias que vinieron a un centro urbano en distintas provincias y realizamos capacitaciones con ellos. Viajábamos más o menos 10 capacitadores y capacitadoras de los 3 organismos, y tratábamos de, digamos, lo que intentamos fue hacer un trabajo que fuera justamente cara a cara, digamos, sentarnos con ellos a redactar los proyectos, a trabajar lo que es la propuesta comunicacional, cuál es el proyecto de radio. En algunos casos la radio está montada, en otros no, para ver, digamos, realmente cuáles eran los objetivos y poder trabajar con ellos de una manera más horizontal, no mediada, digamos, por un teléfono o por una computadora, que es lo que algunas veces pasa en el Estado y que vuelve difícil el diseño de la política. Y bueno, posterior a eso, ya que han logrado presentar proyectos, pido disculpas por la gatita, digamos, lo que se volvió un poco más difícil fue el tema de la pandemia, digamos, y el seguimiento que tuvimos que hacer, que a partir de ahí empezó a ser virtual, con las obvias complicaciones de lo que genera la virtualidad, en este caso con sujetos de derecho que no siempre están en territorios que tienen una conectividad óptima, con lo cual, bueno, nosotros hacemos un seguimiento caso por caso, comunidad por comunidad, y también reforzamos mucho la relación con los referentes locales de las delegaciones o de los distintos organismos para poder trabajar estos temas. Hicimos capacitaciones para asesorarlos en cómo rendir los proyectos, y bueno, todo se volvió como estamos ahora hoy, ¿no? Con la virtualidad. Pero sí quería resaltar para cerrar que antes de hacer este trabajo, de ir a territorio, de que el Estado vaya a territorio, teníamos alrededor de 15 comunidades presentándose, y después de este trabajo tenemos más de 60 comunidades que se están presentando a los proyectos y que han generado una gimnasia y un ejercicio que los constituye de nada, que les da este reconocimiento como sujeto de derechos que nos parece tan importante. Así que bueno, gracias, María. Bueno, mientras Luis pone unas filminas, yo sigo comentando algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer de nuestra área. Había dicho el realizar monitoreos y evaluaciones. Otra cuestión importante es tener recursos judiciales efectivos. Ahí en la filmina estamos viendo de dónde surge la ley, ¿sí? Lo que había explicado antes, que se hace a través de concursos, y explica la herramienta. Entonces, estos recursos judiciales efectivos tienen que ver con vigilar estrictamente el marco legal y procurar que los procesos administrativos que tienen que realizar las entidades sean lo suficientemente simples como para que desde cualquier lugar del país se pueda acceder, pero a la vez de simples tienen que ser lo suficientemente estrictos y efectivos porque estamos hablando de fondos públicos. Y la última característica es la prohibición de regresividad. O sea, nosotros siempre trabajamos una política pública en progresión, no podemos volver atrás. Intentamos siempre reglamentar, porque los reglamentos de los concursos los hacemos nosotros, los hace nuestra abogada, junto con el equipo. Entonces, en las charlas que tenemos con las diferentes entidades, fuimos modificando cuestiones, ¿sí? Y siempre intentando reglamentar de un modo facilitador dentro del marco de la ley. Una cuestión interesante de esta progresión de la política fue un acuerdo que hicimos el año pasado, a mediados de año, con el Banco Nación, que el Banco Nación, por pedido de ENACOM, suprimió la normativa del pago de manutención de cuentas para todas las entidades de pueblos originarios. Es decir, que cuando la entidad inicia el concurso, tiene que tener una cuenta de banco habilitada, ¿sí? Para que después luego se le depositen sus fondos. Pero muchas veces por cuestiones externas en general, los procesos se demoran,
y las entidades deben seguir pagando el coste de la cuenta. Entonces el Banco Nación, por reconocer a los pueblos originarios como naciones preexistentes a nuestra nación argentina, los excede del pago de mantener la cuenta. ¿Sí? Esta nos parece una política interesante para los pueblos originarios, que no solamente se circunscribe a la comunicación o al acto que nosotros celebramos con ellos, sino a todas las actividades que ellos hagan, agricultura, artesanía, etc. Y otro ejemplo interesante es el programa Venteveo, que después va a explicar Flavio Rapizardi, que nos parece también una progresión en el quehacer de nuestra área respecto de los medios comunitarios y de pueblos originarios, que ahora Flavio lo va a explicar con detalle, pero trata de un reservorio donde allí están todos los materiales producidos que se pueden girar a lo largo y a lo ancho del país, de modo tal que cumplimos también con la pluralidad de voces y cumplimos con la cuestión federal que hace a nuestra política pública. Si querés, Luis, seguir con la filmina, te paso la palabra. Dale, bueno, muchas gracias y saludo a todas y a todos por este espacio y este intercambio y por el interés de desarrollar esta política pública. Antes de detenerme en lo que va mostrando en las filminas, quería enmarcar dos cuestiones. Por un lado, de dónde surge toda esta cuestión que estamos hablando, esta política pública del FOMECA, que está vinculada a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que dentro de sus artículos destina un fondo, un porcentaje de lo que recauda de los aportes de las empresas audiovisuales para el sector comunitario. Entonces es una política específica hacia el sector comunitario, pueblos originarios y de fronteras. Y el otro marco importante es señalar que en ese proceso, en ese devenir que se fue dando, fue vital la labor de sus trabajadores y trabajadoras y de los medios comunitarios para defender esta política de las garras del ciclo neoliberal que estuvo durante la Argentina desde el 2015 al 2019 y que específicamente pretendió atentar contra esta política pública y contra sus destinatarios. Como ahí se puede ver en las filminas, los destinatarios de quienes pueden presentarse a los concursos son las emisoras sin fines de lucro, las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, las comunidades de pueblos originarios, las bibliotecas populares y las mutuales. En el universo FOMECA en general dividimos a todo este universo en dos grandes grupos. Por un lado, las emisoras, que son aquellas que tienen licencia otorgadas por el ENACOM, en tanto ente regulador, y por otro lado, a todo el resto las denominamos como productoras, y muchas veces hay concursos que son específicos para algunos de estos dos colectivos. Voy a intentar pasar a la siguiente filmina, a ver si puedo. Ahí está. Quienes no pueden presentarse, porque es algo muy habitual en nuestro trabajo cotidiano, las entidades con fines de lucro, el Estado, la Iglesia, las radios escolares, los servicios de cable operadores y las personas físicas. No pueden participar de los concursos FOMECA. Un poco nos habían advertido que el interés iba a estar desarrollado, seguramente después se manifiesten las preguntas, en los cómo, ¿no? En cómo se desarrolla esta política, y ahí retomo una parte de lo que decía María, que es un aspecto central del trabajo, es que cada uno y cada una de las analistas y los analistas que trabajan en FOMECA va siguiendo a determinadas entidades durante todo el proceso, digamos. Va siguiendo cuando se convocan hacen las convocatorias y muchas veces después. Entonces se establece como cierto vínculo que eso facilita el acceso a la gestión de trámites. Por un lado está el registro FOMECA, que es como la puerta de entrada, donde la entidad completa sus datos y de alguna manera se adquiere la información relativa a la información de la entidad como tal. Y luego están los concursos propiamente dichos, que se van abriendo en determinados momentos del año con convocatorias puntuales que duran un periodo determinado, generalmente un mes, a veces menos. Durante lapso, en ese lapso se pueden anotar las entidades para participar. Por otro lado, las organizaciones sociales sin fines de lucro, sin licencia, esto que como denominábamos como productoras,
realizan ante otra área del ENACOM el registro de productoras, es un trámite online que permite tener ese registro y tener el alta, que dura 1 año y luego se va renovando para poder participar como productora de contenidos previo al inicio del trámite en el concurso como tal. Después seguramente les vamos a poder facilitar estos materiales que sistematizan de manera más concreta, porque hay enlaces ahí que pueden incluso ingresar para ver esos tutoriales de cómo hacer ese procedimiento para el ingreso. Pero básicamente estamos hablando entonces de una política pública que se lleva adelante a través de un concurso donde se van como presentando distintas entidades. Ahí hay una serie de datos importantes a tener en cuenta a la hora de hacer ese trámite, como esa distancia requiere cierta conectividad, el quit y la clave fiscal, y bueno, y habilitar el módulo TAD. Y a donde quiero llegar era aquí, que es qué tipo de concursos, cómo son las convocatorias. Mayormente las podemos agrupar en estos 4 grupos. Por un lado, convocatorias vinculadas a equipamientos para la compra o adecuación edilicia para radios, canales de televisión y productoras audiovisuales sin fines de lucro. La línea P de producciones, en algunos casos tiene que ver con formatos de producción diarios o semanales, y en otros casos con contenidos específicos. La línea de gestión de medios, cuyo objetivo es el fortalecimiento, la sostenibilidad de procesos de gestión administrativa, institucional, comunicacional. Y la línea de desarrollos, destinada al apoyo y fomento de proyectos audiovisuales y de equipamiento en sus distintas etapas. Por ejemplo, hubo convocatorias específicas para pueblos originarios vinculadas justamente al desarrollo y el fortalecimiento de su aspecto comunicacional. Ya si vamos más en concreto, estos son algunos de las convocatorias que hubo durante el año pasado: la línea P2020, la línea contenidos. Hay que sumar a eso una línea de formación, que tenía como propósito fortalecer aspectos formativos justamente de la entidad, no solo hacia adentro de la entidad, sino que determinadas entidades, por su experticia, por su recorrido, por su labor cotidiana, podían brindar hacia otras personas o entidades. Pero básicamente estaban vinculados a, por un lado, fomentar la producción de contenidos con aspectos específicos, la identidad, una cuestión muy central y nodal en la Argentina, respecto de la búsqueda de los nietos que aún faltan recuperar, apropiados por la última dictadura cívico-militar, las cuestiones de infancia y adolescencia, de soberanía alimentaria. Por otro lado, la línea P, cuyo objetivo era fomentar la producción de programas o informativos, que en muchos casos de las emisoras es el aspecto central de su desarrollo cotidiano, ¿no? Todo este tipo de políticas públicas, esta serie de concursos, implicó, por ejemplo, el año pasado que se destinaran 171 millones de pesos, que, para que se entienda la dimensión, representa más de la mitad de todo lo que se había destinado en los 4 años anteriores. Es decir, que en un solo año se alcanzó esa cifra, a partir del propósito que estuvo centrado en ampliar la base de destinatarios. Fue como uno de los mandatos que nos autoimpusimos de lograr que se sumaran nuevas entidades, muchas de las cuales se habían caído durante el ciclo neoliberal, y eso implicó que 160 entidades nuevas se sumen a participar en el concurso FOMECA, que implicó un crecimiento del 120%. Hubo algunas cuestiones más vinculadas a la nueva reglamentación y al programa Penteveo. Ahí sí, entonces le cedo la palabra a Flavio Rapizarde para que pueda ahondar en eso. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias vuelvo a repetir las gracias que han dicho los compañeros. Básicamente yo quería resaltar algo que dijeron tanto Luis como María, como Brenda, como Florencia, cuando antes hablaron. Somos parte de la gestión estatal, pero también somos parte de una administración de gobierno. Esta administración
de gobierno encabezada por el presidente Alberto Fernández y por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene por supuesto una orientación claramente pro derechos, de un Estado participativo, de un Estado donde el Estado es el constructor de los derechos humanos. El Estado no es ni el que vela ni el que provee, sino que construye conjuntamente con las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales el marco ético que es la política de los derechos humanos. En ese marco, cuando asumimos como gestión en el Estado, encontramos por suerte un equipo de trabajadores excelente, un equipo de trabajadores que habían resistido el neoliberal abierto en 2015 y que continúa hasta el 2019. Y en este punto lo resalto porque esto que está aquí, que es el programa 20 Veo, fue un programa que creamos a partir de un trabajo de hormiga hecho, uno diría, sin ningún tipo de obligación por parte de los trabajadores, porque las autoridades no querían, de haber guardado ese material audiovisual y material de radio. Ese material de radio, ese material audiovisual, lo hemos comenzado a catalogar, lo hemos comenzado a visualizar, lo hemos comenzado a escuchar, hemos hecho una serie de actividades de fichaje y armamos este programa, que es un programa de resguardo patrimonial y de distribución estratégica. ¿Qué significa resguardo patrimonial? Por supuesto que consideramos un patrimonio este material producido, por un lado. Por otro lado, sirve como guía para nuevas producciones. Por otro lado, es una medida de transparencia, de que los fondos son ejecutados con productos que son comprobables. Y por otro lado, de distribución estratégica. Esto es, estamos distribuyendo este material a otros medios comunitarios, a otros medios indígenas y a otros medios de frontera, pero también hemos hecho de acuerdo con el sistema público de medios, básicamente con Radio Nacional, y estamos avanzando ahora con Canal Encuentro y con Canal 7, es decir, estamos avanzando con el sistema público de medios que utiliza estos materiales, estos programas de radio, estos audiovisuales. El tema audiovisual es mucho más complejo, necesita una capacidad de almacenamiento que en la Argentina solamente la tiene ARSAT, que es nuestra Agencia Nacional de Satélites, por lo tanto estamos en plenas negociaciones con este organismo para poder alojar allí la cantidad de material audiovisual, pero lo que es material radiofónico ya contamos con una distribución. Al presente, el programa se creó bajo la resolución 343-2020, en el medio de la pandemia, o sea, con todas las dificultades posibles, pero a pesar de eso, tenemos alrededor de 55 medios que están participando en el programa 20 Veo, solicitando estos programas de radio, que son puestos en las grillas de las radios del sistema público, básicamente emisoras de Radio Nacional en todo el país, y en otros medios comunitarios, produciendo un intercambio de esa producción comunitaria para que no haya horas muertas en la producción. Y por último, me voy a hacer un poquito, no voy a hacer el guión, pero quiero agregar algo. Si bien, como decía Luis recién, nosotros no alcanzamos a radios escolares con el FOMECA, sí lo alcanzamos con pluralidad de voces. Hemos terminado un relevamiento de radios escolares. Sabemos la cantidad de radios escolares que hay en el país, sabemos todos los problemas que tienen esas radios escolares, y ahora conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación y seguramente con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, vamos a pensar algunas líneas de acción para que esas radios escolares puedan volver a funcionar. Nosotros pensábamos que si en el medio de la pandemia esas radios hubiesen estado funcionando, el sistema educativo, donde la virtualidad no llegaba por conectividad, hubiese sido una herramienta muy útil. Pero bueno, también fue parte del producto de la raza neoliberal, que durante esos 5 años desarmaron todo el sistema de radios escolares. Así que bueno, tanto el programa 20 Veo como el programa de radios escolares, lo que tiende es a promover esa pluralidad de voces a partir de un intercambio in especie, con todos los problemas que sabemos que existen. Es decir, asumimos un estado arrasado, con muchísimas dificultades, con una pandemia en el medio, y estamos en tiempo. Termino, sí, y con una ley que nosotros habíamos votado, que era democrática, vetada por un decreto de necesidad de urgencia por parte del gobierno neoliberal. Entonces, en ese marco acotado, hemos podido desarrollar estas herramientas de política pública. Muchas gracias. Gracias.
María, son todos los participantes por parte de la ENACOM, porque ya estamos con el tiempo limitado, ya se pasaron un poco. Sí, le damos no sé si a José o a Lucía, quienes ustedes decidan. Por favor, cualquiera de los dos, por favor. Bueno, si quieren arranco yo, no sé si Lucía, Lucía era yo. No, Creo que soy la única Lucía en la reunión, así que me doy la atribución de arrancar. Bueno, mi nombre es Lucía, soy integrante de Barricada TV. Como comentaban al principio, Barricada TV es un canal de televisión que transmite por televisión digital abierta. Está ubicado en IMPA, Industria Metalúrgica Plástica Argentina, que es la primera fábrica recuperada del país, allá por el año 1998. Nosotros transmitimos desde IMPA desde hace 11 años, con el objetivo de construir día a día una pantalla que le dé espacio a las voces que no tienen espacio en el sistema de medios concentrados, a los conflictos que no tienen espacio en la televisión hegemónica, y en ese sentido, en estos 11 años de proyecto, hemos ido creciendo, nos hemos ido equipando, nos hemos ido profesionalizando. Entendemos que ir ganando en calidad técnica, en calidad periodística, es fundamental para generar masividad. Y para ser competitivos, no entendiendo la competitividad como desde una mirada lucrativa, sino entendiéndola como poder ser una opción, digamos, para llegar cada vez a mayor cantidad de gente con esas voces que no tienen espacio en otros canales. En ese sentido, el FOMECA fue fundamental para poder lograr ese crecimiento tanto técnico como periodístico. Y ha sido fundamental, entiendo yo, para todo el sector de medios comunitarios. Entendemos que el sector de medios sin fin de lucro, comunitarios, medios populares, somos la expresión más genuina de el debate y el proceso de democratización que se profundizó a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que bueno, ya fue nombrada acá, se sancionó en el año 2009, y en ese sentido Barricada logró su licencia concursando en el año 2015. Somos una de las pocas televisoras que hemos logrado la legalidad, entendiendo que además el formato televisivo de por sí es un formato complicado por los costos que requiere sostener un proyecto de la envergadura que tiene nuestro canal. Y entendemos que en ese sentido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue generando desafíos, un poco también está relacionado a lo que comentaba el compañero recién. Venimos de 4 años de un gobierno neoliberal, que una de las primeras medidas que tomó a partir de un decreto fue vetar artículos que justamente imponían, digamos, un límite a las licencias, digamos. En ese sentido hay todavía una deuda pendiente con el sector comunitario, que es poblar ese 33% que establece la Ley de Servicios de Comunicación de reserva para estas experiencias. Y por el otro lado, claramente un desafío que tiene que ver con que estas experiencias que ya hemos logrado la legalización, podamos seguir creciendo, y en este sistema de medios, en un sistema de medios como es el de nuestro país, absolutamente concentrado, pero concentrado no solo en términos de frecuencias del espacio radioeléctrico, sino también concentrado en términos de recursos, concentrados en términos de poder. En el caso particular de Barricada TV, nosotros fuimos interferidos durante todo un año por Canal 13, que es el canal de televisión de uno de los grupos más importantes del país, de las empresas mediáticas más importantes del país. Hoy por hoy hay una negativa por parte también de ese grupo de dejarnos acceder al cable, así como la normativa vigente lo establece. Así que entendemos que el rol del Estado es fundamental para poder equilibrar la cancha. Los fondos de fomento concursables son fundamentales para poder lograr la sostenibilidad de estos medios, que obviamente partimos de un piso de desigualdad. Ustedes piensan que antes del año 2009 nuestras experiencias estaban prohibidas, digamos, no había posibilidad de que la sociedad civil tuviera
pusiera medios en funcionamiento, y si lo hacía eran decomisados, eran perseguidos. Hay una vasta historia en nuestro país que tiene que ver con eso. Por lo tanto, insisto, el rol del Estado es muy importante. Nosotros como espacio del sector de medios comunitarios también estamos debatiendo una ley para regular lo que tiene que ver con la pauta oficial. Entendemos que es fundamental que exista un piso para que estos medios podamos recibir una pauta oficial y no siempre sea el sector privado el que acapare, nuevamente como decía antes, los recursos. Nosotros conformamos redes que se fueron consolidando justamente en este periodo de gestión neoliberal. Nos hemos movilizado para garantizar que nuestros derechos se cumplan y que estos fondos se sostengan. Y entendemos que estamos en el mejor momento, más allá de, quitando, digamos, lo obvio del contexto de la pandemia y todo lo que eso genera, sí entendemos que este es un momento para reforzar los canales de diálogo, para poder construir de manera conjunta, digamos, sostener en realidad y seguir construyendo de manera conjunta estas líneas de fomento que tan fundamentales son para nuestros medios. Así que bueno, eso por mi parte. Saludo y agradezco el espacio y esta posibilidad de contar un poco acerca del proyecto y poder, digamos, reforzar esta idea de la necesidad de esta política pública que se sostenga y la necesidad de construirla de manera conjunta. Muchas gracias, Lucía, por compartirnos tu experiencia. Ahora le vamos a escuchar la experiencia de Abrapampa, Jujuy. José Sajama, por favor. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi saludo a todos, todas quienes están participando de esto. Celebro la iniciativa y agradezco la invitación. Bueno, somos un grupo de comunicadores que venimos ya 20 años o un poco más con la comunicación indígena, denominada comunicación con identidad. Participamos en diferentes capacitaciones de diferentes organismos, organismos nacionales, organismos oficiales, o como así también de ONGs, que nos han preparado, capacitado para poder llevar adelante nuestra propuesta como comunicadores indígenas, o comunicadores interculturales, también otra denominación que por ahí se nos daba en algún momento. En buena hora que en el año 2009, no solamente gracias a la gestión que se ha venido realizando por parte de comunicadores, comunicadoras indígenas, sino también gracias a que hubo un gobierno que tenga apertura para dar debate a una nueva ley de medios, conocida así, hemos podido, o se ha podido incorporar el derecho a la comunicación con identidad dentro de la ley de medios. Gracias a la incorporación de esos derechos o al reconocimiento de esos derechos por parte del Estado, hemos gestionado nuestro propio medio de comunicación. Ya veníamos de anteriores experiencias y sabemos lo difícil que es poder tener un espacio de 1 hora o de 2 horas en algunos medios. Abrapampa es una población de 16.000 habitantes, si bien es un pueblo chico, pero los medios están monopolizados por gente que tiende tendencia al gobierno, por ejemplo, del intendente, de un concejal o de alguna ONG que esté alineada a algún determinado sector político. Ha sido muy gratificante para nosotros y nos ha hecho muy felices poder en el año 2011, gracias a que la ley fue sancionada en el 2009, y luego de una gestión en el año 2011 poder obtener la autorización como primer radio indígena del país. Entonces hemos venido a partir de ahí incorporando, instalando el derecho a la comunicación con identidad, no solamente en Abrapampa, sino al resto de las comunidades que hasta donde podemos llegar y tener alcance. De esa manera poder expresarnos de manera libre, con nuestros planteos, con nuestras demandas, como así también con nuestras cosas buenas que podemos
decirle al resto de la sociedad, contar, ser la expresión, digamos, de las comunidades. Bueno, en el año 2015 pudimos participar ya de los FOMECAS, y gracias también a diferentes gestiones y gracias a que, bueno, el Estado, la apertura que ha tenido para poder hacer que podamos participar en los medios. Gracias a los FOMECAS hemos podido no solamente equipar de una mejor manera la radio, sino que también poder capacitarnos o seguir actualizándonos en las capacitaciones en diferentes áreas de la comunicación para poder llevar adelante nuestro medio. Este año vamos a cumplir 10 años del nacimiento de la radio, 10 años como medio, 10 años de comunicación con identidad, y siempre estamos nosotros preparándonos para noviembre y poder dejarle un mensaje al resto em, de la comunicación, ¿no? De los comunicadores que vienen realizando proyectos. Y una de las cosas que nos ha preocupado siempre es la sostenibilidad. Si bien podemos contar actualmente con un gobierno que acompaña y siempre hemos entendido que es imprescindible, es importante que tener un gobierno presente que acompañe, pero a la vez entendemos que en algún momento también tenemos que salir, tener como soberanía económica, ¿no? Poder autosostenernos y ser autosuficientes en la cuestión económica. Digo porque hemos atravesado 4 años de neoliberalismo donde ha sido terrible para nosotros, un retroceso importante, y ahí nos ha hecho ver también de que es necesaria una soberanía económica. Entonces, lo que queremos nosotros dejar el mensaje, en este caso el tema de la sostenibilidad, si bien es necesario un acompañamiento por parte del Estado, pero a futuro proyectarnos con una soberanía total. ¿Ya no te escuchamos? Ahora sí. Bueno, una de las debilidades, ¿escuchan? Bien, Ahora una de las sí. debilidades que mencionamos siempre es que 3 es el minutos. sistema de conexión de Internet en los territorios, en las comunidades. O sea, si donde estamos, que una población más o menos considerada, tenemos problemas de conectividad, hay que imaginarse para el resto de las comunidades, ¿no? Donde no hay señal. Entonces, por ahí se nos complica, por ejemplo, para poder salir de manera online eh, para el resto del país o el resto del mundo. Es una dificultad permanente que tenemos, y bueno, estamos siempre en gestión y planteando, ¿no? Que para que se pueda mejorar de alguna manera el sistema de conectividad en nuestras comunidades y en el propio Abrapampa. La última cuestión para mencionar así es, si bien es un acompañamiento súper importante y bastante de mucho reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Estado por el tema del FOMECA, creemos que a veces no es suficiente. Y estamos también, y ahí en coincidencia con quien me antecedió la palabra, eh, haciendo gestiones por la pauta oficial. En nuestra provincia hay solamente 3 grupos que acceden a pauta oficial y son los grupos más importantes que están alineados al poder. En ese sentido, creemos nosotros que es necesaria una nueva forma tal vez de redistribución de la pauta publicitaria, de la pauta oficial, donde también tengan participación, puedan acceder los medios chicos, ¿no? Los medios comunitarios, que estamos también llevando adelante comunicación hacia el interior de los territorios. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Ya hay algunas preguntas que están aquí en el chat. La primera pregunta es de parte de Irina Vázquez. Pregunta si para la transferencia de recursos solicitan algún tipo de comprobación fiscal.
La otra pregunta es, entonces, ¿ustedes acceden o no a la pauta oficial hoy en día? ¿Qué otras fuentes de financiamiento tiene Barricada TV? Y para el ENACOM, ¿cómo están integrados los jurados que dictaminan el otorgamiento de los recursos y cómo es el proceso de dictaminación? Adelante, quien quisiera participar. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, en este caso respondemos lo del ENACOM y después le damos la palabra a Lucía también para que responda el tema de la pauta. Sí. A ver, el tema de la pregunta que realizó Alfonso de la conformación del comité de evaluación, el comité de evaluación está integrado por personas que va a designar el ENACOM, pero los va a designar con, digamos, personalidades del sector comunitario, personalidades del sector de la cultura, investigación, académicos, y también personas que trabajan dentro del Estado. Digo, según la temática que se va fijando en lo que es el FOMECA y las líneas que se van dictando, se trata de buscar personas que tengan experiencia en relación a esas líneas. La conformación son 3 titulares y 3 suplentes. Lo que realizan es, digamos, no perdamos de eje que cada FOMECA y cada línea tiene un reglamento general y un reglamento particular en toda la línea. En ese reglamento general se van a definir los criterios de evaluación, que son criterios de la consistencia del proyecto, también, y del estado en sí de los proyectos que van a tener los integrantes del comité para poder evaluar. Y criterios adicionales que se les van explicando y se van estableciendo en los reglamentos particulares para cada línea específica. Y tenemos un puntaje. Para cada uno de esos criterios, según las respectivas líneas, se ponen puntajes. Entonces, digo, con todo el proyecto, los analistas y todo lo que es el área de FOMECA, se otorga todo el material propuesto, y ellos van reuniéndose. En estos momentos hicimos todas las reuniones en forma virtual por la pandemia, pero bueno, antes accedían y establecían reuniones en el organismo, y definen los puntajes. Nosotros en cada reglamento tenemos un puntaje mínimo, que hoy estamos hablando de 100 puntos, 50 puntos mínimo tiene que tener el proyecto. De ahí en más van ganando por orden de mérito. No sé si estamos ahí o necesitan alguna respuesta. Y después, con el tema de la pregunta que decía la compañía de investigación, los recursos se transfieren una vez evaluado todo el proceso y aprobado mediante resolución. Se firma un convenio entre el ENACOM con la entidad. No, de nada, Alfonso. Después de ese convenio, son aproximadamente 10 días hábiles en donde se les deposita el dinero que ganó, teniendo en cuenta que muchas veces hay varios desembolsos. Entonces se realiza según la línea y según los desembolsos que se establezcan en esa línea, se va a transferir el primer desembolso en la cuenta corriente. Y el tema de los comprobantes, que hablaban, obviamente, nosotros tenemos la Administración Federal de Ingresos, que esos son los comprobantes que tienen que presentar, y hay un periodo de rendición. Cuando se presenta y se finaliza cada periodo de desembolso, se tiene que presentar la rendición ante la Subdirección de Rendición de Cuentas. Y obviamente respecto a los comprobantes conforme lo exige la administración, la FIP. No sé si quedó alguna pregunta del ENACOM, si no le pasamos a Lucía. Bueno, en el caso de Barricada TV, nosotros contamos con pauta municipal. Bueno, me voy a aclarar que estamos ubicados en la ciudad de Buenos Aires, y también con pauta nacional. En el caso de la pauta municipal, que me parece que es un buen ejemplo, porque un poco lo que pensamos del sector comunitario es que tiene que existir algo parecido a lo que ya existe en la ciudad de Buenos Aires, se llama Registro de Medios Vecinales. Allí lo que se estipula es que un porcentaje, digamos, de
lo que cuesta publicar en la página 3 del diario Clarín es lo que debe estar destinado a los medios barriales y a los medios vecinales en términos de publicidad para, digamos, obviamente pauta que tiene que ver con actividades culturales o actividades de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la pauta nacional, estamos recibiendo a partir de agosto, creo, del año pasado, y justamente la discusión que estamos teniendo ahora es que pueda existir una ley que de alguna manera garantice que ese reparto de pauta, que no haya discrecionalidad en ese reparto de pauta, y que justamente el sector de medios comunitarios pueda obtener un piso. Así como pensamos en el 33% del espectro que se establece en realidad porque ese artículo todavía está vigente, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también haya un piso de un 33% en el reparto de la pauta oficial, en el reparto de la pauta pública. Hoy por hoy, esos son los dos ingresos más importantes que tiene la experiencia, sumado a los del FOMECA, que efectivamente, por el monto que tienen esos proyectos, es el ingreso más importante, se podría decir, y el que está destinado, aparte, para fines específicos, como venían contando los compañeros y las compañeras, que tienen que ver con el equipamiento, tienen que ver con la gestión de los medios, tienen que ver con la producción, y estamos empezando a explorar lo que tiene que ver con la pauta privada. El tema ahí es que, bueno, efectivamente hay otras problemáticas que tienen que ver, bueno, por un lado comentaba la imposibilidad nuestra hoy por hoy de estar en la grilla del cable, tal como también asegura la normativa vigente, por capricho y por negativa de estas empresas concentradas. Eso hace que cuando uno se acerca, digamos, a un posible interesado en invertir en pauta publicitaria, lo primero que te pregunta es cuál es tu llegada, digamos, y bueno, obviamente la imposibilidad de estar en el cable hace que eso que esté recortado, y al mismo tiempo nosotros transmitimos por televisión digital abierta. Durante los años de macrismo, digamos, fue una política que se desfinanció absolutamente, no se invirtió, digamos, en lo que tiene que ver la infraestructura de la televisión digital, y eso hace que muchas veces la llegada de nuestros medios también esté condicionada. Más allá de las comunidades que alcanzamos, digamos, en nuestro caso, estar en la ciudad de Buenos Aires implica también, digamos, una dificultad en la llegada por la magnitud que tiene la ciudad, por la cantidad de contaminación, entre comillas, que tiene el espacio radioeléctrico, entonces eso hace que sea más difícil asegurar la llegada. Por lo tanto, esos también son, digamos, condicionantes que hacen, nuevamente, repetir lo que decía en mi intervención anterior, digamos, sin pensar en el rol fundamental que tiene el Estado para que nuestras experiencias puedan seguir creciendo y se puedan sostener, y puedan seguir garantizando las fuentes de trabajo que venimos garantizando, a pesar de 4 años de política neoliberal en ese sentido. Lucía, ¿ustedes estarían proponiendo que ese porcentaje de pauta oficial fuera igual, el 33%, como la reserva del espectro? Sí, obviamente sabemos que es ambicioso, digamos, pero entendemos que es necesario, entendemos que no, un poco el debate que intentamos dar es que no tiene solamente que ver con que nuestros proyectos reciban más ingresos, sino que estamos poniendo en discusión el sistema de medios que necesita nuestro país, que necesita nuestro pueblo. No solo es la posibilidad de que Barricada o cualquiera otra de las experiencias de comunicación alternativa estén al aire, sino que tiene que ver con un derecho de las audiencias también, en poder encontrar, digamos, este tipo de propuestas en el zapping televisivo, en sus radios, y para eso es necesario que la pauta llegue a estas experiencias y se puedan seguir generando puestos de trabajo y se pueda seguir creciendo. Sí, repito, es como, bueno, obviamente es un piso desde el cual debatir y al cual sabemos que el camino legislativo que puede llegar a tener una propuesta como esta va a implicar negociaciones, y entendemos que ese 33% probablemente
sea una de las primeras cosas que se observe, pero bueno, creemos que es un punto de partida para discutir una posible ley que también democratice ese tipo de ingresos. Gracias. Luis, te preguntan si hay algún tipo de apoyo por parte del gobierno para el pago de Internet y el pago de la luz. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, en el marco de los FOMECA, eso se incluye, digamos, muchas veces estaba excluido en el reglamento anterior, digamos, heredado como gasto, las entidades no lo podían pasar como uno de los gastos, y en el nuevo reglamento general se permitió que se incluyera como contraparte, ¿no? Cuando rinden la contraparte de las entidades. Entonces, en ese sentido seguramente se podrían promover políticas más abarcativas, pero en lo que es específicamente de FOMECA, esta posibilidad de que sea incluido dentro del proyecto que se presenta sujeto al subsidio. Ahí querría agregar algo, y es que en la política económica general hay un congelamiento de tarifas, sobre todo de luz, y son subsidiadas. Digamos, si ustedes ven cualquier factura, aparece subsidiada por el Estado Nacional. Es decir, el Estado ha retomado una política de subsidios. Con el tema de Internet es más complejo, porque básicamente se fijó que es un derecho la conectividad, y una empresa que es la dominante, como contaba recién Lucía, ¿no? Que es la empresa Cablevisión, está en rebeldía fiscal, pero el resto de las empresas se están ajustando, es decir, pueden aumentar aquel valor que admita el Ente Nacional de Comunicaciones como ente regulador. Pero las tarifas están congeladas y comienzan ahora un proceso de audiencia pública para ir aumentando, pero obviamente los aumentos no son tan salvajes como fueron en el gobierno anterior. Y sumo a esto que el año pasado el gobierno, a través de un decreto, estableció las telecomunicaciones como un servicio esencial, y en ese marco, en la regulación que hizo el ENACOM como organismo de ese decreto, estableció quiénes son sujetos de derecho de la prestación básica universal, digamos, lo que se conoce como PBU, que es justamente, como dice su nombre, una prestación básica para determinados destinatarios, y entre esos destinatarios están las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, como los medios comunitarios, que pueden solicitar a las empresas prestadoras esta prestación básica tanto en telefonía fija, telefonía móvil, internet y servicios de televisión paga. Son uno de los destinatarios previa inscripción en registro de entidades, organizaciones sin fines de lucro del CENOC, pueden participar y acceder a este derecho generado a partir de la declaración de las telecomunicaciones como un servicio esencial y en competencia. Nos quedó en el tintero una parte de una pregunta donde dicen que más allá de la pauta oficial, ¿qué otras formas de financiamiento, qué otros mecanismos de financiamiento tienen los medios comunitarios en Argentina? Algunos países les permiten un cierto porcentaje o minutos de comercialización tiempo aire. ¿Cómo es en el caso de Argentina? En el caso nuestro, como decía, más allá de la pauta oficial, no existen hoy por hoy, en nuestro caso, otro tipo de financiamiento, más allá de también esta primera experiencia que estamos haciendo con pauta privada, digamos. Y otra cosa que me olvidé de aclarar, o que me parece que está bueno remarcar, este proyecto o esta propuesta de proyecto para discutir una ley de regularización de la pauta oficial, también incluye un techo para los medios comerciales. Eso también es importante pensarlo en términos de justamente tratar de evitar esa concentración en términos de recursos de la que hablábamos anteriormente. Pero hoy por hoy no hay otras formas de financiamiento más que la pauta oficial nacional, la pauta municipal, los FOMECA y bueno, este primer sondeo en la pauta privada, digamos. Nos preguntan, aquí dicen, en Colombia existe una política de obras por impuestos para apoyar el desarrollo de infraestructura de los medios indígenas y comunitarios. ¿En Argentina existe algo parecido? Preguntan. No.
Yo ahí, hola a todos, ¿cómo están? Yo ahí le respondí a Irina por el chat, pero bueno, lo menciono por acá, que si bien no hay ese programa en particular, el FOMECA en sí es una política redistributiva. ¿Por qué? Porque, como mencionaba María al principio, por ahí no sé si por ahí se terminó de entender o por ahí no lo pudo llegar a escuchar, pero el artículo 97, que es donde se establece este FOMECA, que es este fondo de financiamiento concursable dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que recordemos es del 2009, y algo importante para entender es que antes, el decreto anterior a este, por ahí para entender un poco esta dinámica de sostenibilidad del universo, de cómo funcionan los medios comunitarios y también los medios comerciales en la Argentina, un dato que a mí me parece interesante es que el decreto anterior regulatorio es de 1980-81, que se gestó durante la dictadura cívico-militar de nuestro país, como sucedió en otros países de Latinoamérica, y que establecía que los medios, cualquier medio, solo podía ser comercial con fin de lucro, es decir, se estableció, es muy larga la historia de los medios en Argentina, pero se estableció que solo podía ser comercial. Entonces, directamente por ese decreto, por ley, digamos, en algún punto, no podía existir un medio que tuviera otra finalidad. Entonces, por eso lo que por ahí mencionaba Lucía en algún momento de Barricada y otros medios comunitarios que tienen ya casi 30 años, donde directamente si vos tenías otro tipo de proyecto comunicacional, te decomisaban los equipos, estabas prohibido, podías ir a la cárcel, digamos, otro tipo de cuestiones. Y lo que viene a subsanar en 2009 esta política que se construyó de modo federal en más de 100 foros en todo el país, donde acudía, por eso es tan interesante la Ley de Comunicación Audiovisual, es donde se establece justamente la redistribución, estos 3 porcentajes donde se dividen los medios comerciales, digamos, con fin de lucro, los medios públicos y universidades y otro tipo de cosas, y este sector sin fin de lucro. Y ahí, esto que vos mencionás de si hay otro tipo de políticas de impuestos, es que el FOMECA mismo es una política de redistribución, donde para vos ejercer una licencia, para vos poder usufructuar una licencia del espectro radioeléctrico que le pertenece a todos los argentinos y argentinas, vos tenés que pagar un gravamen, tenés que pagar un impuesto, decir, bueno, yo soy canal X, voy y financio tal cosa, ¿no? Entonces, de esos gravámenes, es una cuenta muy larga, pero una parte de esos gravámenes se destina a 3 partes importantes. Una es el INCA, que es el Instituto de Cine, de Cinematografía, es un 25%, un 10%, que es otro organismo, un 10% va hacia el INAMU, que es el Instituto de Música, también más complejo, pero bueno, es otro organismo, y otro porcentaje va hacia el FOMECA, que es específicamente esta redistribución de ingresos. Entonces el mismo FOMECA actúa, imagino, como vos estableces esta idea de refinanciamiento, de redistribución de gravámenes. El ENACOM, el ente nacional, es un ente recaudador. Nuestra política es como el patito raro, digamos, porque todo el organismo está recaudando dinero y poniendo en multas y qué sé yo, y nosotros la redistribuimos, o sea, es como medio al revés la cosa. Pero eso es lo interesante también de esta política, porque también va mutando cómo va mutando también la sociedad. Hay también que entender que nuestra ley está atada a los medios de comunicación, es decir, ahí Internet es un poco complejo. Entonces es interesante también pensar que muchos de estos debates están más relacionados a, por ahí concretamente, televisión, productoras de contenidos y radios, ¿no? Por supuesto. Eso. No sé si respondo. Muchas gracias, Ailén. Tenemos por aquí, por el chat, otra pregunta que nos hace Blanca Cruz, donde dice que para Barricada TV y para ENACOM se fomentan en Argentina los proyectos de televisión comunitaria. Pero, ¿cómo valoran desde ENACOM la existencia de estos medios? Si alguien de ENACOM, por favor, nos pudiera ayudar con esta pregunta. Sí, perdón, ahí justo estábamos conversando para ver quién de nosotros contestaba. Antes de eso quería agregar la respuesta a otra pregunta que hicieron sobre la parte de infraestructura. Lo que nosotros tenemos y contábamos al principio es que tenemos una línea específica para equipamiento y adecuación edilicia, con lo cual con eso, desde ENACOM por lo menos, cubrimos la parte de lo que es la adquisición de equipos y lo que son trabajos de obra en el lugar donde están situados esos medios. Eso por un lado para la pregunta que hacían respecto de la infraestructura.
Y para la persona que preguntó cómo los valoramos, perdón, no terminé de entender, porque el FOMECA en sí mismo es una valoración y un reconocimiento de estos medios comunitarios a través de la redistribución de recursos, como contaba Ailén recién. Por eso quizás quería preguntar algo específico a esta persona y no le estamos entendiendo. O sea, el FOMECA es eso que ella preguntaba. La pregunta es si se fomenta en Argentina los proyectos de televisión comunitaria, es decir, si tienen una política específica para que estos proyectos de televisión comunitaria florezcan, ¿no? Esa es específicamente la pregunta. Y yo anexo una más. ¿Cuántas televisoras comunitarias hay en Argentina ya habilitadas, ¿no? ¿Y cuántas radios comunitarias y o indígenas existen en Argentina? Bueno, empiezo por el final, justo sigo yo, compañeros, si alguno quiere intervenir. Televisoras son 10. Televisoras comunitarias en todo el país son 10 solamente, lamentablemente es un número muy chiquito. De hecho, no todas se presentan al programa de FOMECA, y lo que se necesita para eso, obviamente, es que haya concursos de televisión digital, que es una de las cosas que tiene que realizar el ENACOM. Y respecto de las radios, tenemos alrededor de 140, más o menos, en todo el país. Eso incluye las indígenas también, que en realidad en sus titularidades son bastantes, pero no todas están al aire, no todas están montadas. Con lo cual, nada, es una cantidad bastante grande de sujetos destinatarios para este tipo de proyectos. Y respecto de cómo lo fomentamos, bueno, me parece que en el caso del ENACOM, una de las políticas de fomento tienen que ver no solo con el FOMECA como tal, sino con el programa Venteveo, digamos, ¿no? Y con la valorización de esos contenidos que han sido entregados durante años, que los hemos recibido, los hemos guardado en muebles, y nunca han sido visualizados por fuera de las pantallas de las propias emisoras, ¿no? Lo que estamos diciendo es el caso de Barricada, produce cosas con FOMECA, las emite en su propia pantalla, pero el ENACOM, digamos, en la gestión anterior, no había tenido ninguna iniciativa respecto de la emisión de esos contenidos, los de Barricada y los de todos los demás. Con lo cual, lo que se intentó hacer con Venteveo justamente es volver a poner en valor esa producción y poder, de alguna forma, también redistribuirla como el FOMECA mismo hacia lo largo y a lo ancho del país. Gracias. Sí, es que existen en México muy pocas experiencias, o casi nulas experiencias de televisión comunitaria. Hay mucho de radio comunitaria, pero no de televisión. Quizá por eso venía un poco la pregunta. Luego... Perdón, ¿puedo agregar una cosita que me parece interesante para pensarlo nada más? No como una respuesta, sino como una pregunta abierta. Que sería, que no para ahora, pero para que nos quede en la cabeza, digamos. Que por ahí la pregunta sería interesante pensar esto que decían, bueno, ¿cómo se sostienen estos medios? Y dicen, bueno, además de la pauta, además de, ¿no?, este tipo de fomento concreto específico, hay otro tipo de financiamiento, de sostenibilidad y qué sé yo. Y ahí la pregunta es, bueno, creo que esa es la pregunta, ese es el debate, ¿no? Interesante para poder pensar también cómo se sostienen todos los medios en general. La realidad es que la mayoría de los medios, estamos hablando de los canales grandes y demás, más allá de que son empresas, la sostenibilidad se da a partir de publicidad o de pensar algún tipo de modelo de negocio que sea acorde a lo que se quiere transmitir. Entonces, por ahí lo que sería interesante es, bueno, ¿qué modelo de economía particular se genera, digamos? Ahí es donde yo digo, bueno, seamos creativos y con todo lo que está a disposición y con todo lo que no está a disposición. Yo sé que los medios igual tienen una historia que hay muchas como maneras diferentes y depende también cómo se dan a lo largo y a lo ancho del país, hay realidades muy distintas entre sí, entonces se dan como modelos híbridos en un montón de sentidos, con capacitación, con formación, con anclaje
en la comunidad, digo, hay muchas historias interesantes y que no es solo, o sea, pero la pauta sí es algo importante porque todos los medios se sostienen así, pero también hay otras maneras de pensar eso y ahí es donde yo lo dejo como más abierto, porque también otorgar licencias y que haya 10 millones de televisoras, sobre todo en la televisión es mucho más caro de sostener, a mí me parece interesante poder pensar este sistema de productoras de contenidos que van nutriendo las grillas y las pantallas, porque eso también hace a que haya más contenidos diversos y que no solamente el canal actúa como 100% productora de contenidos, sino que hay otras productoras que se van nutriendo de eso. Digo, y también como pensar diferentes modelos de financiamiento y de sostenibilidad que no está escrito y que sin dudas cada país, cada región y cada sector, sin dudas, de esto, pensar 20BO y pensar la distribución de diferentes contenidos puede ayudarnos a pensar. Yo no tengo la respuesta clara, tengo algunas ideas, pero no tengo una respuesta clara, creo que nadie la tiene, y que está bueno por ahí para reflexionar y para pensar también desde nuestro rol como Estado, pero también desde la sociedad civil, desde las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué modelos híbridos se pueden dar en un modelo cada vez más convergente, sin duda? Quería retomar una pregunta de alguien que dice si van a vincular los contenidos a una circulación en medios públicos, pregunta Blanca Cruz del equipo. Sí, el programa 20BO es un programa de resguardo patrimonial y de distribución estratégica. Ya hay acuerdos, como decía antes, con lo que se llama RTE, Radio y Televisión del Estado. Entonces los medios públicos ya lo están haciendo. Por ejemplo, emisoras de Radio Nacional de lugares como Tartagal, Bariloche, que son ciudades bastante importantes de las provincias argentinas, ya están armando su grilla en base a las programaciones que nosotros y nosotras les estamos enviando. Respecto a otra articulación es con el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que trabaja con el sector de radios rurales. Ahí lo que hicimos también fue un acuerdo a partir del cual las radios rurales pueden acceder a través del portal INTA a bajar esos contenidos para que las radios rurales puedan reproducir ese material radiofónico que, vuelvo a decir, había sido preservado por la buena voluntad de los compañeros trabajadores. Y en ese punto, el siguiente paso que estamos trabajando, como dije antes, es por un tema tecnológico, solamente ARSAT, nuestra empresa de satélites, tiene la capacidad. Estamos armando el banco de programas audiovisuales. Sin embargo, ya hemos empezado a trabajar con un proyecto que se llama Sinergia, que depende de la Secretaría de Medios y Comunicación del Estado, donde hemos enviado una serie de materiales que van a ser pasados en la TDA, que es la Televisión Digital Abierta, que antes comentaba Lucía, donde ese material va a ser, que es audiovisual, va a ser mostrado allí. Otro canal que tenemos en alianza estratégica es el canal Encuentro, que es un canal dependiente del Ministerio de Cultura y Educación, y avanzamos siempre en tiempos de pandemia y con las dificultades burocráticas y las negociaciones políticas necesarias, con la televisión pública, que es el objetivo máximo en términos de audiovisual para nosotros, ¿no? Gracias. María, por favor, adelante. Quería darle la palabra a Marcia, porque también en la subdirección nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte y muy profundo con todo lo que tiene que ver con la violencia machista, la violencia de género, y bueno, quería que Marcia lo explique un poquito, un minutito, para que vean también los compañeros y compañeras de otros países, de otros rincones, cómo desde esta política pública también nos ponemos en consonancia con políticas públicas generales del país y trabajamos en consecuencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí yo le había contestado un poquito a Alfonso sobre una consulta en relación a los integrantes que conforman el jurado de FOMECA, y le compartía que, bueno, se exige en el nuevo reglamento general que se sancionó el año pasado para FOMECA que tengan perspectiva y paridad de género en su conformación, y además se les exige a los integrantes y las integrantes que presenten certificaciones de capacitaciones en temáticas de género y diversidad. Eso por un lado, y después por el otro,
En este nuevo reglamento general se estableció en uno de los artículos, que es el artículo 10, la perspectiva de género, y en ese sentido se les pide a los integrantes y las integrantes de los equipos de producción o que conforman los medios comunitarios, que si tienen capacitaciones en el marco de la ley Micaela, que bueno, la ley Micaela es una ley sancionada en diciembre de 2018 que establece que todas las personas integrantes de la Administración Pública Nacional, el Estado, se formen en temáticas de género y diversidad, y también vinculadas con educación sexual integral y violencia contra las mujeres, porque bueno, surge de un caso en particular, lo voy a explicar muy chiquitito, pero bueno, un caso de una joven que fue asesinada en 2017, y tuvo mucha resonancia en particular porque la persona que la mató fue una persona que fue liberada por un juez, y además había habido como días antes una denuncia contra esta misma persona. Bueno, la denuncia en ese momento no se tomó, hubo ahí una demora, esta persona quedó en libertad y luego cometió este asesinato. Entonces hubo toda una movilización que logró que finalmente en diciembre de 2018 se sancione esta ley Micaela, y que se exige que todos los integrantes del Estado cuenten con esta capacitación en temáticas de género, como para subsanar de alguna manera, obviamente no, pero dar un marco de que se tomen estas temáticas y que se toquen, y que las personas que estamos al interior del Estado podamos tener conocimiento de la importancia que tienen. Así que bueno, en ese sentido el FOMECA lo que intentó como para trasladar un poco, más allá de no solo los integrantes y las integrantes que conforman la administración pública, sino que toda la sociedad se vayan marcando y vaya siguiendo ese lineamiento, se les exige a las entidades que se anotan al FOMECA que si ya tienen capacitaciones en esa línea, que las presenten, porque les puede generar un plus a la hora de resultar ganadoras. Y por otro lado, el FOMECA se compromete también, siguiendo como esa línea, de establecer capacitaciones para las entidades destinatarias, como para que se pueda ir generando ese camino o esa transformación cultural, que es muy importante, no solo en esta temática, sino bueno, en otras obviamente. Gracias. Preguntan si respecto a los programas audiovisuales que comentó Flavio, ¿existe la posibilidad de su difusión fuera del país? Bueno, ahí te voy a pedir ayuda a Roxana para que no meter la pata. La patente es Creative Commons, así que supuestamente se puede. No sé, Roxana, vos qué decís, pero sí. Sí. La idea es, digamos, todas estas producciones son realizadas con dinero del Estado, con lo cual, digo, al Estado le pertenece esa producción, y la difusión que comentaba estratégicamente Flavio, con un montón de otros organismos públicos y organismos privados también, digamos, no nos ha pasado aún, o sea, tenemos meses de la creación de NTVO, pero sí, se podría, como desde la ENACOM oficialmente, ¿no? De acuerdo, gracias. No veo más preguntas por parte de quienes están participando en la mesa. Perdón, Aleida, creo que... Aquí hay una, de Pita Cortés. Dice, el tema de la problemática masculina y los estudios contemporáneos se están considerando en la programación justo para la transformación cultural. Es pregunta. Sí, en este caso, no sé si María quiere profundizar un poco más, pero bueno, sí, justamente aquellas entidades que toquen temas vinculados a géneros, masculinidades y estas perspectivas, tienen como un puntaje adicional justamente por contemplar estas temáticas, y bueno, y obviamente también la conformación de sus equipos bajo este alineamiento o esta perspectiva de género. Sí. Se nos quedó en el tintero una pregunta. Sí, adelante, María. No, perdona, Aleida, que lo que quería contar también es que acabamos de abrir ahora, el lunes, una línea nueva que tiene una temática vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo y a la ley de los 1000 días. Entonces, de esta manera lo que nosotros hacemos es transformar la política pública nacional y canalizarla y vehiculizarla a través
también de los medios comunitarios. En este caso los formatos son spot, o sea, son formatos cortitos, donde van a ellos a construirlo, a producirlo y a difundirlo, aquellos que ganen, al interior de sus comunidades. También como México, como Colombia, son hermanados los países en geografías extrañas, donde no todo llega a todos lados. Entonces a nosotros nos interesa mucho reproducir ciertas políticas nacionales al interior de las comunidades, en las lenguas de sus comunidades. Por eso estamos pensando para un tiempo más, si nos sale bien esto del IVA y los 1000 días, en trabajar la temática de diversidad. Entonces, por un lado, los medios reproducen estas cuestiones que nos parecen vitales para la construcción social, y a la vez exigimos, nosotros desde nuestro pequeño lugar, que los medios tengan una formación en perspectiva de género, y que los jurados, por supuesto, que están evaluando esos proyectos, tengan certificaciones sobre esta temática, ¿sí? Eso solamente, gracias. Gracias. Para la comunidad de Queta, preguntan si los procedimientos que tiene el ENACOM, si para la atención de la sostenibilidad, si consideran que estos procedimientos son acordes a sus esquemas comunitarios propios, los trámites, los procedimientos, las comprobaciones fiscales, los tiempos, los canales de comunicación, es decir, si hay pertinencia cultural y disponibilidad para que puedan acceder a. Bien, en realidad en toda su estructura del Estado, en muchos organismos está costando mucho que se pueda adecuar, acomodar a la realidad de las comunidades. Por lo general terminamos acomodándonos nosotros a través de técnicos a las exigencias del Estado. Por ejemplo, por un lado la parte burocrática y, bueno, ¿qué es lo principal, digamos? Porque se nos dificulta mucho a nosotros estar en territorio. Por ejemplo, un organismo como AFIP lo tenemos en Capital, en San Salvador. Hay organismos que no llegan al territorio, están en las principales ciudades o en las capitales, y entonces hay que tener a alguien que entienda, que interprete, que no sé, para poder realizar los trámites, la gestión. Puse la AFIP como un organismo, digamos, está el propio banco, bueno, hay otra cuestión que hemos tenido mucha dificultad a la hora de la rendición, por ejemplo, cuando hace rato hablaban el tema del banco, que por más que si abrís una cuenta en el banco, no hagas movimientos, el banco te cobra en buena hora, que ahora ya no sea así. Pero, a ver, si hacemos un proyecto para un programa de radio, un programa diario, un programa semanal, 2 operadores, 2 productores y 2 locutores, un equipo de 6 personas. Esos changos o esos chicos que están en la comunidad no están inscritos en la AFIP. Es muy raro encontrar un monotributista en la comunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? O inscribirlos en la AFIP para que impriman una sola factura para rendir, o 2 facturas a lo sumo, digamos, o cómo se hace para conseguir, ¿no?, la factura para rendir. Eso es una de las dificultades que hemos tenido. Después en la compra en sí, cuento una más, a ver, cuando, por ejemplo, presupuestamos un micrófono, por así decirlo, sale 5.000 pesos, conseguimos, mandamos la boleta pro forma de 5.000 pesos. Hasta que se haga toda la parte burocrática, hasta que bajen los fondos, ese mismo micrófono ya no vale 5.000 pesos, vale 7.000, por así decirlo. Entonces ahí como que se nos reduce un poco los fondos, los recursos, y después, bueno, hay que acomodarlo, reacomodarlo, ¿no? Una de las últimas veces hemos hecho compra por Mercado Libre, y como es virtual, es digital, hay cosas que no le entienden. Entonces nos mandan una factura que no tiene nada que ver con los datos que habíamos mandado.
y para poder recambiar la factura hay que mandar la factura otra vez y que anularla. O sea, es todo un lío a la cual las comunidades no están preparadas para eso. Puede haber algunas que estén más avanzadas y que entiendan, pero por lo general con las que hablamos también lo ven muy burocrático, es por eso que vemos con preocupación, digamos, esto de la redistribución de la pauta oficial, de la cual aprovecho para decir que nosotros no recibimos ni municipal, ni provincial, ni nacional. Ni municipal, digo, porque por más que fuera un gobierno, un municipio chico, a veces cuando la radio plantea cosas que las comunidades tienen como demanda, por ejemplo, el no a la megaminería, entonces eso al gobierno municipal le incomoda porque responde a una línea que es pro minería. Entonces ellos nunca nos darían la pauta por más chica que sea, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy nosotros no contamos con un espacio físico, un terreno para poder hacer nuestra propia infraestructura, por eso mismo. Entonces, a ver, volviendo a la pregunta, si bien reconocemos algunos avances que se han hecho desde desde el primer FOMECA hasta ahora, es verdad que hubo avances, digamos, pero todavía falta. Entendemos que sí se va a poder con el tiempo, estamos esperanzados en eso, pero bueno, cuesta a veces de que el Estado se pueda acomodar a la realidad de las comunidades. Gracias. Muchas gracias. Aleida, pues, Aleida, tenemos también otras preguntas por acá en el chat. Sí. Por ejemplo, Arturo Fuentes del INALI pregunta, ¿cuál ha sido la presencia de la comunicación en las lenguas indígenas, tanto en los procesos de trabajo y capacitación, como en la difusión de los programas? Si alguien, por favor, pues, pudiera tomar la pregunta. Sí, ahí estábamos conversando justo entre los compañeros. Respecto de las capacitaciones y lo que pudimos hacer cuando viajamos, obviamente ninguno de nosotras ni nosotros habla lenguas indígenas, más allá de poder hacer un saludo cordial o algo así. Y las comunidades con las que hemos trabajado cuando viajamos hablan tanto su lengua como la lengua castellana, con lo cual nada, podíamos comunicarnos con ellos sin dificultades. Sí, algunas veces podemos admitir que era un poco más difícil comunicarse, porque quizás no están tan acostumbrados a utilizar la lengua castellana, aquellos que venían de territorios para preparar los proyectos. Y otra cosa que queríamos resaltar en eso es que los propios proyectos que trabajamos con ellos en esas capacitaciones, muchas veces son para producción radial en lengua indígena, en esas radios que ya están funcionando, que están al aire, y una buena cantidad de ellas tienen programación, tienen producciones en las lenguas de los territorios en donde están situadas. Y lo último que quería resaltar, si bien no tiene relación con el FOMECA de manera directa, es algo que nos ha llegado en su momento, que es que durante el 2020 y por toda la campaña de prevención del COVID, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sacó una buena cantidad de spots radiales y audiovisuales en todas las lenguas indígenas, los podemos compartir después cuando mandemos los materiales, donde se daban las medidas de prevención, todo lo que nosotros y nosotras estamos acostumbrados a escuchar en lengua castellana y a leer, como la higienización de manos, la distancia de los 2 metros, el barbijo, etcétera, pero todo traducido a las distintas lenguas indígenas que existen hoy en el país, con lo cual, bueno, estas son formas del Estado, digamos, intentando poder llegar de cierta forma con lo que plantea José, ¿no? A las comunidades, y no tanto que las comunidades tengan que llegar al Estado, ¿no? Que sea de doble vía el camino. Gracias. Sobre ese mismo tema de las radios indígenas, Irina también plantea una pregunta que dice así: ¿qué tan fácil o difícil es para una radio indígena el mecanismo para entrega de facturas fiscales? Si alguien, por favor, pudiera ayudarnos. No sé. A ver, no, perdón, Brenda, quería nada más comentar que este verano hemos tenido una lucha casi cuerpo a cuerpo, porque hay muchas entidades que no tienen conectividad cuerpo a cuerpo con
los compañeros y compañeras que están en el área de administración, porque a nosotros en nuestro país se nos indica que todo va por vía electrónica, digamos, las facturas, etcétera. Pero hay comunidades donde todavía no llega la internet, y hay, la vez pasada Brenda lo va a poder explicar mejor, porque yo no recuerdo el monto, pero era un monto altísimo donde una comunidad había comprado en un corralón, y esta comunidad quedaba a 30, 40 kilómetros del centro urbano más cercano, de modo tal que el corralón le emitió una factura papel, y bueno, con mucha pelea logramos que esa factura papel pudiera pasar la rendición de cuentas, ¿sí? Nada, tratamos de trabajar en el sujeto beneficiario, en el sujeto destinatario, para explicar, porque claro, también nosotros vivimos y atendemos desde un centro urbano quizá el más importante del país, ¿no? Que es la Ciudad de Buenos Aires. Entonces las realidades que nos llegan son muy diferentes. Entonces eso nos encargamos nosotros de explicarlo puertas adentro de nuestro organismo para que se pueda trabajar mejor, porque esta persona que emitió esta factura de papel no tiene posibilidad de emitir una factura electrónica, y esta factura de papel estaba de acuerdo a las reglas de la administración. Entonces, bueno, nada, son como cuestiones que van ocurriendo y vamos tratando de trabajar en el 1 a 1 del que yo hablaba al principio. Sí, Por solamente agregar solo una cosita, Breña, ahora te doy la palabra. Lo que bien decía María, y Flavio recordaba que en la gestión anterior sobre el macrismo, se creó este sistema de gestión documental, en donde no se vio que todos, desde el punto de Argentina, toda la Argentina podía tener diversas situaciones respecto a la conectividad. Entonces, como bien decía María, no todo está centralizado acá. Entonces nosotros tenemos que laburar con sujetos o lugares muy dispares en situaciones muy difíciles que realmente hoy no tienen, o tienen que hacer varios kilómetros para acceder a una computadora y para acceder a la conectividad. Y no es lo mismo en donde las personas que trabajan en capital puedan acceder a una computadora y subir la factura vía TAD. Además, por eso también creo que el ENACOM se relaciona con delegaciones en todas las provincias, en donde el sistema anterior al el GEDO, que se le dice, era donde la comunidad sí por ahí podía mandar por correo a la central del ENACOM o a alguna delegación y dar cumplimiento a las rendiciones. Y un poco estos lineamientos que se preguntaba recién, se fueron esta gestión, el año pasado cambiamos el reglamento general y tratamos de ajustar varias situaciones respecto a las rendiciones y respecto al modo que se tienen que presentar, pero a nosotros por ley no podemos salir del GEDO y el TAD que estableció el macrismo en la gestión anterior. No, solamente agregar a lo que dicen las compañeras, que tal cual como dice Roxana, muchas veces la normativa tiene cierta pretensión de universalidad, que es por ejemplo esto, la factura electrónica o este tipo de cuestiones, y los tiempos de las organizaciones no son los mismos que los de la norma, esa es la cuestión. Entonces, nada, naturalmente surgen casos como los que cuenta María, en donde el corralón situado en una localidad donde no hay conexión a internet hace una factura papel y no puede hacer una factura digital, y la normativa en cierta forma termina siendo abstracta, pero nosotros en particular en nuestra área siempre estamos muy atentos a poder trabajar con este tipo de sujetos y intentando adecuar la norma dentro de lo posible, dentro de los límites de lo posible, a los sujetos a los cuales nos dirigimos. Yo le preguntaba si José quería agregar algo respecto de la cuestión de la facturación, si estaba por ahí. De hecho, José tuvo que viajar un montón para poder hacer esta llamada, este encuentro. Sí, no, pero está bien, agradecido siempre, y es importante para mí poder aportar donde sea necesario, y bueno, entendiendo también todos los procesos que se hacen. Lo que hay que rescatar en todo caso en esto es la voluntad que ponen por parte del Estado
y dije hace rato, no hay avances, digamos, desde el primer FOMECA que se ha hecho con el tema del banco, hemos renegado un montón, porque de hecho nosotros 2013 ya no, o 2014 nos presentamos, pero un FOMECA se nos cayó por no tener la cuenta en el banco. Entonces, desde ahí hasta ahora reconocemos que hubo muchísimos avances, pero todavía falta, ¿no? No sé cómo era la pregunta con el tema de las lenguas indígenas, pero bueno, contarles de que nosotros hemos sido parte de la traducción de la ley de medios en nuestra lengua materna, el quechua, gracias también a la gente de la Defensoría del Público que nos ha convocado, y con los traductores que tenemos en el territorio se ha podido llevar adelante ese trabajo. Como así también traducir textos, derechos, digamos, que hoy están en la Constitución, en el Convenio 169, en la Declaración de la ONU, y ha sido muy importante su traducción para poder difundirlo en nuestro idioma a través de la radio, porque uno de los objetivos de la radio es precisamente eso, ¿no? Mantener lo que hay de la lengua materna, poder potenciarla y bueno, de esa manera mantenerla viva y que bueno, las demás generaciones puedan transmitirla. Así que bueno, contentos por haber sido parte de sus procesos también de la traducción de la ley, de algunos otros textos, y dentro de nuestra grilla, que no les conté, digamos, cómo está compuesta nuestra grilla, tenemos un programa de radio que una hermana nuestra difunde la lengua materna, ¿no? Va como enseñando nuestro idioma. Así que bueno, eso es de mucho valor, obviamente, para nosotros. Y bueno, también en esto el acompañamiento con FOMEC ha sido bastante importante. Muchas gracias. Hay una pregunta. Dice, si la lengua es la expresión más amplia de la cultura y las comunicaciones son solo en castellano, ¿cómo aseguran que las identidades étnico-culturales coexistan, convivan en condiciones de equilibrio con la cultura mayoritaria, en relaciones de crecimiento y de bienestar intercultural como condición básica de sostenibilidad de la diversidad etnolingüística? Y otra para el ENACOM es si han tenido que hacer readecuaciones, ¿no?, a los lineamientos mediante procesos participativos con las comunidades y los medios. Respecto a la primera pregunta, quiero responder que en Argentina, de acuerdo al censo del año 2010, 2020 no se pudo hacer por motivos de público conocimiento, hay 38 pueblos originarios, o naciones originarias autopercibidas. No todas ellas conservan su idioma. De acuerdo al censo nacional, que también sabemos que tiene problemas porque se maneja con el sistema de percepción, y ahí entramos en las cuestiones de migración interna, la población indígena urbana, es decir, los datos que nosotros y nosotras recabamos son que en Argentina 955.032 personas en el año 2010 se percibían como indígenas o descendientes de indígenas, de las cuales se dividen más o menos entre varones y mujeres en proporciones bastante iguales, una proporción mayor, muy pequeña de varones. Pero existen 38 pueblos indígenas y, como bien decía Brenda antes, hubo 60 proyectos indígenas. No todas mantienen su lengua, como es el caso de la lengua de la Unión de Pueblos de Aguitas, es una lengua que se ha perdido, que se está recuperando. Por supuesto que la educación intercultural bilingüe es parte de las políticas nacionales del ministerio, de distintos ministerios. Hay un fomento a que se trabaje con la educación intercultural bilingüe. Habíamos logrado en el 2014 que por primera vez 2 editoriales, entre ellas Puerto de Palos, elaborara manuales estudiantiles por completo en idioma originario, pero todo eso se arrasó en el año 2015, digamos. Queda claro que los procesos neoliberales
son procesos de recorte de derechos de un sector para darle transferencia de recursos a los sectores más concentrados. Por lo tanto, lo que estamos haciendo ahora en relación, por supuesto que estamos de acuerdo con lo que allí se dice, es necesario una interculturalidad y un bilingüismo y trabajar con las lenguas originarias, y es lo que se está haciendo básicamente desde el órgano rector de las políticas hacia los pueblos indígenas, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, más allá de las diferencias internas que se puedan tener en su consejo de participación, pero es ahí donde se deciden, y es en función de ese camino que se va a ir trazando que nosotros y nosotras vamos a ir sumándonos a esas políticas de interculturalidad y bilingüismo. Ahora, es un proceso que había tomado fuerza en el año 2000, a partir de la creación del Plan Nacional contra la Discriminación, que fue firmado por el decreto 1086 del 2005 por el presidente Néstor Kirchner, en donde se declaraba obligatoria la educación cultural bilingüe, es decir, era un plan nacional que debería aplicarse. Hubo muchísimos problemas, hay problemas todavía de tierra y territorio, por eso se decretó la ley 2660 de reglamento de tierra y territorio indígena, que es una ley que con muchísimos problemas se aplica, básicamente porque están los sectores concentrados y terratenientes en manos de esas tierras, pero bueno, coincidimos en que es necesario la idea del reconocimiento y trabajo en lenguas indígenas. Ahora, eso es un proceso que se ha comenzado y que se ha retomado. En el caso concreto nuestro, nosotros estamos trabajando duramente para la incorporación de una compañera indígena abogada al equipo, y bueno, pero por congelamiento de planta debido a al COVID no se pudo integrar. Digamos, en ese sentido, obviamente tenemos como perspectiva trabajar en esta orientación que marca la compañera o el compañero, ¿no? Gracias. Hay otras, perdón, Aleida, veo otras dos preguntas también para ENACOM. No sé si sea bueno plantearlas de una vez en conjunto. Sí, porque ya nos queda poco tiempo. Perfecto, las planteo en conjunto. La primera dice, ahora que estamos en el tema de la conectividad, ¿se está dando algún vínculo con el Fondo de Servicio Universal para impulsar que sean los medios comunitarios indígenas y rurales quienes desplieguen redes comunitarias y lleven así con fondos de apoyo conectividad a sus comunidades? Esa es la primera pregunta. Y la segunda la plantea Alfonso Castellanos y dice, para ENACOM, se habló de la colaboración interinstitucional con varias entidades gubernamentales. ¿Hay alguna colaboración, algún programa específico para medios indígenas y comunitarios con el Ministerio de Cultura? ¿Alguien de ENACOM, por favor? María. Respecto de la primera pregunta, el Servicio Universal tiene una política diferente a la de la subdirección nuestra. Nosotros vamos a buscar y a Servicio Universal llegan, de modo tal que es como más complejo. Nosotros sí, desde nuestra subdirección, nos hemos encargado de trabajar en conjunto con la Subdirección de Proyectos Especiales, que es la que intenta, a través de programas, conectar a barrios populares, ¿sí? Nosotros, como tenemos cercanía con el territorio, vamos distribuyendo esa información, pero también entendemos que hay un programa para instituciones públicas, que bueno, es un oferente el que se interesa, ¿sí? en esta situación, porque el manejo de los fondos es diferente, de modo tal que entiendo que no hay ningún programa en particular para poblaciones originarias, para pueblos originarios, pero sí puede haberlo si el pueblo originario está atravesado o por un barrio popular o por una institución pública, y ahí se puede llegar a pedir, ¿sí? Pero nada, dejar claro nada más el mecanismo, que es absolutamente diferente. Y la otra pregunta me la olvidé. Voy yo, si querés, María, era la de la articulación con el Ministerio de Cultura. Sí, ahí hay una articulación concreta con la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura, que desarrolla un programa que se llama Puntos de Cultura,
que sus destinatarios son medios comunitarios y de pueblos originarios, si bien tiene unas características distintas al FOMECA porque permite la participación de personas físicas y con otras características, hay una articulación en el desarrollo de estos programas, a la vez con lo que mencionaba antes Flavio respecto de, por ejemplo, cuestiones con el canal Encuentro, que dependen del Ministerio de Cultura, y la articulación con el programa 20veo, para que sea exhibido en esas áreas. Pero respecto al programa Punto de Cultura, que es digamos, el programa dentro del Ministerio de Cultura que está abocado y que tiene como sujeto de destinatario a los medios comunitarios y a los pueblos originarios, hay una articulación entre ambas direcciones respecto de las convocatorias, respecto de fechas de lanzamiento y de líneas que se van abriendo a lo largo del año. Yo aprovechaba para responder una pregunta que quedó ahí a Blanca respecto a la adecuación de los lineamientos mediante procesos participativos con los destinatarios del FOMECA. Sí, las tenemos, claro. Digamos, voy a repetir un poquito lo que decía Elena al principio, pero la ley 26.522 viene de un proceso de normas elaborativas, en donde para sacar la ley se realizaron foros por todos lados con todas las entidades para que todos propongan cambios en la creación de esta ley. Al crearse el FOMECA, nosotros constantemente, como lo decían varios de los compañeros, estamos en contacto con organismos que representan también esas entidades, como recién explicaba el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas también, y también con redes que articulan todo el tiempo con la subdirección y la dirección nacional, en donde, en base a esas colaboraciones y articulaciones, vamos intentando progresar y cambiar siempre en el marco normativo, el cual muchas veces no nos podemos correr, para ir mejorando estas articulaciones y para ir procesando reglamentos que les sean mucho más fáciles en la elaboración a los sujetos. Gracias. Ya nos quedan solamente 10 minutitos. Pita Cortés pregunta, ay, se me movió, si para Pachacuti, si el trabajo que hacen en lengua materna se transmite en vivo o cuentan con grabaciones. En el caso de que cuenten con grabaciones, pregunta si tienen posibilidades de salvaguardarlas, o sea, lo que son los acervos sonoros, ¿no? Sí, el programa 20veo, nosotros, si eso fue parte de una producción FOMECA, hay una salvaguarda, ya está básicamente subido a una nube. Si hemos llegado a escuchar, estamos escuchando material del año 2015, 2014, 2015, 2016. Se va a guardar en un registro sonoro, en una nube, y en el caso de que sea audiovisual, en la Empresa Nacional de Satélites ARSAT. Sí, por supuesto, eso se va a guardar y va a ser parte de la distribución estratégica, ¿no? Claro. Sí, en el caso nuestro, bueno, además es una condición. Sí. Adelante, por favor, Pachacuti. Bueno, en el caso nuestro sí, los programas en vivo, y tenemos el material de esos programas porque venía enmarcado también en uno de los FOMECAs, que era un programa semanal, historia oral de nuestros abuelos, que visibilizamos algunas cosas y a la vez también iba incluido cuestiones básicas de la lengua materna. Gracias. Roxana, ¿tú ibas a decir algo? No, sí, yo quería agregar una cosita que digo, es muy importante que como nosotros otorgamos el subsidio, las entidades tienen que cumplir con la rendición de ese dinero y con la entrega del producto. Entonces las producciones siempre las vamos a tener y las vamos a resguardar, más con el programa 20veo. Igual hay muchas por la obligación de la ley 26.522, los medios, radio, televisión, deben también ellos mismos por obligación guardar por un tiempo los programas que hagan. Además de guardarlo nosotros por el lado del FOMECA, ellos también tienen esa obligación como titulares de servicio de comunicación audiovisual. Gracias. Pues creo que ya se nos agotó el tiempo.
ya nos quedan 5 minutos para que termine la sesión. Les agradezco muchísimo que tuvieran el tiempo para este intercambio, para compartirnos la experiencia de Argentina. Y también muchas gracias al equipo nacional que ha estado también todo este tiempo en México aprendiendo de este intercambio. A mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes sus aportaciones, su presencia, y les cedo la palabra a Xochitl para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aleida. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una reunión rica en experiencias. No sé si Jesús, ¿quieres hacer algún comentario? ¿No? Muy bien, entonces... Simplemente agradecerles a todas y todos su participación, particularmente a pues todos los representantes tanto de las radios como de la COM, su disposición a responder y la generosidad con la que nos han compartido pues los distintos temas que han sido abordados. Realmente creo que ha sido una sesión muy enriquecedora y que nos permitirá pues seguir avanzando en este proyecto, y obviamente seguramente habrá mucho más contactos ya directos en el futuro para seguir profundizando y trabajando juntos, y desde luego reiterar también la disposición del Gobierno de México en la medida en que ustedes deseen también para intercambiar experiencias. Muchas gracias por toda su participación y por sus experiencias. Gracias. Se me olvidó nada más, Xochitl, también agradecerle a Edson la co-conducción de esto. Muchas gracias, Edson. Ahora sí, Xochitl. Muchísimas gracias. Adelante, Edson. Perdón, Xochitl, ¿no? Nada más también agradecer la invitación, la participación. Hemos estado escuchando muy atentos este intercambio. De verdad nos llevamos con muchas inquietudes todavía, muchas respuestas, pero de verdad creo que ha sido muy nutriente para nosotros conocer de viva voz de las asociaciones cómo se van aplicando estas políticas dispuestos a seguir el diálogo tanto con otros países como con las asociaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera de nuestra contraparte argentina hacer algún comentario de cierre al final. Yo, saludar el encuentro, pedirles que en alguna otra oportunidad que ustedes traten el tema mexicano o colombiano, como hubo una persona en el chat, nos inviten para conocerlo, que nos interesa mucho el intercambio, y bueno, estamos a disposición. Ahí una de las compañeras dejó el mail, cualquier consulta que tengan, nosotros siempre respondemos, así que quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues antes de despedirnos, quisiera pedirles a todos, por favor, que enciendan su cámara. Vamos a hacer una instantánea, porque ahora no se pueden llamar de otra forma. Vamos a hacer una instantánea del encuentro para que quede registro de todos los que estuvimos. Entonces voy a hacer un conteo regresivo para hacer la primera. 3, las tomas tú, ¿verdad, Sandra? 3, 2, 1. ¿Listo? Vamos con otra. 3, 2, 1. Vamos una más. 3, 2, 1. Listo. ¿Tenemos todo? Otra. Otra más. 3, 2, 1. Listo, ahora sí. Muy bien, pues les agradecemos mucho. Nos estaremos viendo. Va a quedar a disposición del público en general la reunión del día de hoy. Y pues nos vamos a estar viendo todavía en estos días, espero. Un abrazo a todos y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Gracias.